Buenas noches, antes de empezar, quiero presentarme. Me llamo Rodolfo López, soy originario de Chihuahua y tengo 34 años. Lo que voy a relatarles ocurrió recientemente y es la primera vez que lo comparto con un público más amplio, ya que cada vez que lo cuento, se me hace un nudo en la garganta. Aún me resulta difícil asimilarlo. Soy conductor de camiones de carga y llevo más de 5 años en este oficio. Mis rutas suelen cubrir toda la frontera con Estados Unidos, así que conozco esos caminos de memoria. Normalmente, realizo viajes largos de 4 o 5 días, haciendo paradas en estaciones para descansar. Antes de relatar mi experiencia, quiero dejar claro que no consumo ninguna sustancia, no bebo alcohol y, mucho menos, mientras trabajo. Si tengo alguna adicción, sería a la comida rápida, lo admito. Pero bueno, pasemos a lo importante. Aquella madrugada, estaba en pleno viaje, completamente despierto, ya que había descansado bien en una parada anterior. Eran aproximadamente las 2 o 3 de la mañana y transitaba por una zona montañosa llena de curvas. Conducía con cautela, pues mi esposa y mis 2 hijos me esperaban en casa. De repente, justo antes de una curva pronunciada, alguien apareció en la carretera. Lo que me dejó sin aliento fue que esa persona era mi hermano menor, quien había fallecido años atrás debido a una enfermedad, cuando tenía apenas 18 años. Lo reconocí de inmediato. Llevaba puesto su uniforme de fútbol, el mismo con el que lo sepultamos. Mi reacción instintiva fue frenar de golpe. El miedo me paralizó, y mis ojos buscaron desesperadamente a mi hermano por todos lados, pero ya no estaba. Me quedé inmóvil, sin entender qué acababa de pasar. Un camión que venía detrás de mí me pitó con fuerza y me rebasó, el conductor gritó algunas groserías al pasar. Respiré profundo e intenté recomponerme para continuar. Aún temblando, avancé lentamente hacia la curva, pero antes de cruzarla, ocurrió algo que jamás olvidaré. Un camión que venía en sentido contrario chocó de frente contra el vehículo que me había rebasado. El impacto fue brutal. El camión que me adelantó cayó por un barranco no muy profundo, pero el conductor perdió la vida en el acto. Todo pasó en cuestión de minutos. Llamé inmediatamente a emergencias y encendí las luces intermitentes para advertir a otros conductores. El conductor del otro camión sobrevivió, aunque quedó gravemente herido. Luego se descubrió que estaba bajo los efectos del alcohol y fue detenido después de recibir atención médica. Cuando me alejé de la escena, mi mente no paraba de dar vueltas. ¿Fue mi hermano quien se me apareció para advertirme del peligro? ¿Su intención era salvarme? Aún me cuesta procesarlo. Me siento agradecido, pero al mismo tiempo, no puedo evitar pensar en el hombre que falleció en aquel accidente. Si yo no me hubiera detenido, ¿habría sido yo quien se estrellara? No sé si lo que pasó alteró mi destino, pero algo dentro de mí cambió para siempre. Hola, mi nombre es Juan Carlos y me dedico al transporte de mercancía. Soy de la Ciudad de México, pero viajo constantemente por distintos estados del país, entregando materia prima. Llevo muchos años en este oficio, pues mi padre, en paz descanse, también se dedicaba a esto, y desde niño supe que quería seguir sus pasos. Con el tiempo, he entendido que ser transportista no es un trabajo fácil, sobre todo en estos tiempos en los que las carreteras se han vuelto cada vez más peligrosas. No solo por los accidentes o el mal estado de algunas vías, sino también por la inseguridad. En algunos estados, los asaltos son cosa de todos los días, y aunque parezca increíble, hay momentos en los que prefiero toparme con algo paranormal antes que con la delincuencia. Esta es la única experiencia inexplicable que he vivido en todos mis años en carretera, y aunque ocurrió hace tiempo, sigue fresca en mi mente. Aquella noche, después de cenar en un restaurante de carretera, me dispuse a continuar mi viaje. Pasaban de las 10 de la noche y aún tenía por delante unas 9 horas de camino. Para mantenerme despierto, iba conversando con un amigo por el altavoz de mi celular. Él atravesaba un problema con su esposa y me estaba contando la situación. Aunque no quiero sonar insensible, su historia me ayudaba a mantenerme alerta. Siempre he preferido ir hablando con alguien o escuchando música para evitar el sueño. Conducía por un tramo de carretera conocido por su peligrosidad.
Apenas un mes antes, un colega había sido asaltado en ese mismo trayecto, así que no podía evitar sentirme algo tenso. Pero la plática con mi amigo me ayudaba a distraerme hasta que algo me hizo perder la concentración. Espera, estoy viendo gente en el monte, le dije a mi amigo, sin apartar la vista de la carretera. ¿Cómo que gente? ¿Seguro que no andas alucinando? Me respondió entre risas. Dejé de prestarle atención por unos segundos. Reduje la velocidad para mirar con más detalle y confirmé lo que había visto. A un costado del camino, entre la maleza, había varias personas. Eran hombres y mujeres, parados en la oscuridad, observándome sin moverse. ¿Qué pasó, Juan? Respóndeme. Preguntaba mi amigo, con tono preocupado. Le conté lo que veía, y él, alarmado, me dijo que me alejara de ahí, que tal vez era una trampa para asaltarme. Decidí hacerle caso y aceleré sin mirar atrás. Sin embargo, algo en mi interior me decía que aquello no era normal. Me sentí inquieto, pero después de algunas horas, intenté olvidar el asunto. Cumplí con la entrega y pasé varias horas descansando en la cabina de mi camión. Al anochecer, me preparé para el viaje de regreso. Todo transcurrió con normalidad hasta que volví a acercarme al lugar donde había visto a aquellas personas la noche anterior. No podía creer lo que veía, estaban ahí otra vez, en la misma posición exacta, sin moverse, observándome fijamente. Esta vez no reduje la velocidad. Mantuve el ritmo, pero alcancé a notar cada detalle. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Al llegar a casa, no podía sacarme aquella escena de la cabeza. A la mañana siguiente, llamé a mi amigo para contarle lo que había ocurrido. Me preguntó en qué kilómetro y en qué carretera había sido. Le di la información y tras colgar, se puso a investigar. Minutos después, me devolvió la llamada con la voz temblorosa. Juan, lo que viste no eran personas vivas. Encontré noticias sobre ese lugar. Hace algunos meses hallaron fosas clandestinas con más de 50 cuerpos, en su mayoría de migrantes. Sentí que la sangre se me helaba. Le dije que no bromease con algo así, pero me insistió en que lo verificara por mí mismo. Al revisar las noticias, confirmé que todo era cierto. Me estremecí al leer los reportes y no pude evitar preguntarme si aquellos eran los espíritus de las víctimas. Aún hoy me cuesta hablar de esto. Muchos no me creen, pero yo sé lo que vi. Esta historia la cuento con respeto, en honor a todas aquellas personas que perdieron la vida de forma tan injusta. Quisiera compartir una experiencia que viví hace tiempo, algo que me dejó marcado y que aún hoy me cuesta asimilar. Me llamo Patricio Garza, soy originario de Chiapas, México, y he trabajado como transportista durante más de 20 años. Este oficio me ha permitido conocer a muchos colegas que, con el tiempo, se han vuelto grandes amigos, casi como una familia en carretera. Una noche, mientras realizaba un viaje largo, decidí hacer una parada en una zona de descanso destinada a camioneros. Allí había un pequeño restaurante y baños, y muchas veces coincidía con amigos en ese lugar, lo cual hacía el viaje más ameno. Al estacionar mi camión, bajé para dirigirme al restaurante y al baño. Mientras caminaba por el estacionamiento, noté la presencia de una mujer entre dos camiones estacionados. Al verla bien, me sorprendí, la reconocí de inmediato. Era la esposa de un colega con quien había perdido contacto hace tiempo. Me dio gusto verla, así que me acerqué con una sonrisa y la saludé. Sin embargo, su reacción fue extraña, no me devolvió el saludo ni mostró ninguna emoción. Pensé que quizá no me recordaba, así que intenté explicarle quién era. Soy Pato, el amigo de tu esposo, nos conocimos en aquella reunión, le dije, esperando que reaccionara. Ella simplemente asintió, sin decir palabra. Su expresión era inexpresiva, como si estuviera en otro mundo. Le pregunté si estaba esperando a su esposo, y con un leve movimiento de cabeza, me indicó que sí. Le dije que él estaba dentro del restaurante y que iría a avisarle que ella lo esperaba. Me apresuré a buscarlo y, al entrar, lo vi saliendo del baño. Lo saludé con entusiasmo y él me recibió con la misma alegría, pues hacía mucho que no nos veíamos. Me contó que había dejado de trabajar un tiempo, pero no dio más detalles.
Entonces, le mencioné que su esposa lo estaba esperando afuera. Apenas terminé de hablar, su rostro cambió drásticamente. La sonrisa se le borró y sus ojos se llenaron de lágrimas. No puede ser, murmuró, con la voz temblorosa. Sacó su teléfono y, con manos temblorosas, marcó un número. Yo me quedé allí, sin comprender qué pasaba. Al otro lado de la línea, alguien le contestó, y en ese instante, él se desplomó emocionalmente. No, 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 repetía entre sollozos. Varios compañeros se acercaron para tratar de calmarlo. Lo abrazaban y le preguntaban qué ocurría, hasta que logró hablar. Con la voz entrecortada, nos dijo que acababan de informarle que su esposa había fallecido. Me quedé en shock. No podía ser, hacía apenas unos minutos la había visto afuera. Mis piernas comenzaron a temblar, y por un momento, mi mente se nubló. Él me miró con desesperación y me preguntó dónde la había visto. No sabía qué decirle. Apenas pude balbucear que estaba junto a los camiones estacionados. Sin pensarlo, salió corriendo al lugar donde supuestamente ella lo esperaba. 2 compañeros y yo fuimos tras él, pero al llegar, no había nadie. Él se quedó parado, buscando con la mirada en todas direcciones, esperando verla aparecer. Pero no había rastro de ella. Sin poder contenerme, lo abracé con fuerza. Él seguía llorando, desconsolado. Uno de nuestros compañeros se ofreció a llevarlo a su casa, pues estaba claro que no estaba en condiciones de conducir. Yo, por mi parte, me ofrecí a hacer la entrega que él tenía programada para el día siguiente. Subimos su carga a mi camión, y esa noche, manejé con lágrimas en los ojos. No podía entender lo que había pasado. ¿Su esposa había venido a despedirse de él? ¿Por qué se me apareció a mí y no a él? Esa fue, sin duda, una de las experiencias más impactantes de mi vida. Hola. Antes de contarte lo que me ocurrió, quiero pedirte que no menciones mi nombre. Lo hago por seguridad, y cuando leas mi historia, entenderás el motivo. Soy transportista y, a diferencia de muchos de mis compañeros, nunca había tenido una experiencia sobrenatural. Siempre fui escéptico con respecto a estos temas. Escuchaba las historias de otros conductores, pero jamás me había ocurrido algo inexplicable, hasta aquella noche. Era un viaje rutinario. Pasaban de las 12 de la noche y me encontraba conduciendo por una carretera que recorría cada semana. Todo transcurría con normalidad, iba escuchando música y comiendo algo para mantenerme despierto. De repente, a lo lejos, vi una silueta caminando a un lado de la carretera. Disminuí un poco la velocidad, pues estábamos en una zona alejada, rodeada de monte. Faltaban aún 2 horas para llegar a la siguiente ciudad. Me pareció extraño ver a alguien caminando por ahí a esas horas. Es un tramo peligroso, donde operan grupos criminales, y nadie en su sano juicio transitaría solo en la oscuridad. Al acercarme más, pude notar que se trataba de una mujer joven, descalza y con un vestido rasgado. Su cabello estaba despeinado y su postura era extraña. Sin dudarlo, me detuve a su lado y bajé la ventana. ¿Estás bien?, le pregunté con cautela. Ella se detuvo y me miró. Su rostro tenía moretones y su expresión estaba vacía. No me respondió. Mi mente empezó a suponer lo peor. Tal vez había escapado de un secuestro, o alguien la había dejado allí abandonada. Fuera como fuera, no podía dejarla ahí. Súbete al camión. Es peligroso que estés sola en esta carretera. Sin decir una palabra, ella subió y se sentó en el asiento del copiloto. Intenté tranquilizarla y le pregunté su nombre, su dirección, si tenía algún familiar a quien pudiera llamar. Pero no me respondió nada. Su mirada estaba perdida. Pensé que tal vez estaba en estado de shock. Tomé la decisión de llevarla hasta la siguiente ciudad y buscar ayuda en un hospital. En todo el trayecto, ella permaneció en la misma posición, con los brazos sobre las piernas, sin emitir un solo sonido. Le ofrecí algo de comida, pero no reaccionó. Para no sentirme solo en esa situación, llamé a mi esposa y le conté lo que estaba pasando. Ten cuidado, me dijo. Asegúrate de que nadie te está siguiendo. Su advertencia me hizo mirar por los espejos,
pero no vi nada sospechoso. Sin embargo, antes de que llegáramos a la ciudad, algo completamente inesperado ocurrió. La joven, de pronto, abrió la puerta del camión. Me asusté y frené en seco para evitar que se cayera. Pero lo que pasó después me dejó helado. Sin decir nada, salió corriendo hacia el monte y desapareció entre la maleza. Me bajé rápidamente y la busqué con la mirada, pero no había rastro de ella. Era como si se hubiera desvanecido en la oscuridad. Confundido, llamé nuevamente a mi esposa y le pregunté qué debía hacer. No avises a la policía, me advirtió. Podría tratarse de algo peligroso. Con el corazón latiendo a mil, decidí alejarme de ahí. Me fui de ese lugar, rezando para que alguien más pudiera ayudarla. Pasaron 3 días y yo seguía pensando en aquella extraña experiencia. Hasta que, revisando redes sociales, vi algo que me hizo sentir un escalofrío en todo el cuerpo. Era una publicación de un boletín de búsqueda. La foto mostraba a la misma joven que había subido a mi camión. Leí la fecha de su desaparición. Decía que llevaba más de 2 semanas desaparecida. Sin dudarlo, llamé al número de contacto que aparecía en el anuncio. Me contestó una mujer, quien resultó ser su madre. Nervioso, le conté lo que había sucedido y el punto exacto donde la había visto. Pero su respuesta me dejó sin palabras. Debe haber un error, dijo con voz quebrada. Mi hija, nos la entregaron hace 2 días. Sus restos fueron encontrados en una fosa clandestina. Sentí que la sangre se me helaba. Según los forenses, a la joven le habían quitado la vida el mismo día en que desapareció. Pero yo la había visto, había hablado con ella. Intenté explicarle que estaba seguro de que era su hija. Recordaba un lunar muy particular en su pierna izquierda. Pero la madre insistió en que era imposible. Ella está con Dios ahora, dijo antes de colgar. Me quedé en silencio. Mi esposa, que había escuchado todo, me abrazó. No podía creer lo que había pasado. ¿Cómo era posible que hubiera tenido en mi camión a alguien que, según los informes, llevaba días sin vida? Desde ese día, todos los domingos, mi esposa y yo encendemos una vela en su memoria. No sé si su alma sigue vagando en aquella carretera, pero deseo con todo mi corazón que haya encontrado la paz. Era una noche como cualquier otra en mi trabajo como transportista. Llevaba años recorriendo las carreteras de México, conociendo rutas peligrosas, zonas de descanso y los rostros de otros compañeros que, al igual que yo, vivían en constante movimiento. Nunca había experimentado algo fuera de lo normal, hasta aquella noche que cambiaría mi forma de ver el mundo. El reloj marcaba pasada la medianoche cuando me encontraba manejando por una carretera desierta. Todo estaba en calma, y la única compañía que tenía era la música que sonaba en la radio y el reflejo intermitente de las luces del tablero. Masticaba una botana para mantenerme despierto cuando, a lo lejos, vi lo que parecía ser una figura humana en el costado de la carretera. A medida que me acercaba, pude distinguir con más claridad. Era una mujer, descalza, con un vestido largo y el cabello suelto. Caminaba lentamente, con la mirada perdida, como si estuviera en otro mundo. Me desconcertó verla en un lugar tan solitario y a esas horas de la madrugada. Reducí la velocidad y me detuve a su lado. Bajé la ventanilla y le pregunté si necesitaba ayuda. Ella giró el rostro hacia mí, y en ese instante noté algo que me dejó paralizado. Su piel era pálida y tenía un aire de tristeza profunda en sus ojos. No dijo una sola palabra, solo me miró fijamente. Es peligroso que estés sola aquí. Si necesitas ayuda, puedo llevarte a la próxima ciudad, le dije con cautela. Sin emitir sonido alguno, la mujer subió a la cabina del camión y se sentó en el asiento del copiloto. Cerró la puerta lentamente y volvió a quedarse en silencio, mirando hacia el frente. Intenté conversar con ella, preguntándole su nombre y de dónde venía, pero no obtuve respuesta. Me preocupé. Quizá estaba en shock, o tal vez algo malo le había sucedido. Para no sentirme solo en la extraña situación, llamé a mi esposa y le conté lo que pasaba. ¿Y si es una trampa? Ten cuidado, me advirtió con voz preocupada. Miré por los espejos retrovisores para asegurarme de que nadie me estuviera siguiendo,
pero la carretera estaba completamente vacía. Nada parecía fuera de lugar, excepto la inexplicable presencia de aquella mujer. Pasaron los minutos, y el ambiente dentro del camión se volvía cada vez más pesado. Entonces, de repente, la mujer abrió la puerta del vehículo en pleno movimiento. Alarmado, pisé el freno de inmediato para evitar que se hiciera daño. Pero antes de que pudiera reaccionar, salió corriendo hacia el monte y desapareció entre los árboles. Me bajé del camión y la busqué con la mirada. Llamé en voz alta, esperando que respondiera, pero el silencio era absoluto. Revisé con la linterna de mi celular entre la maleza, pero no había rastro de ella. Era como si jamás hubiera estado allí. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Decidí no quedarme más tiempo en el lugar y continué mi viaje con el corazón latiendo a 1000 por hora. Días después, mientras descansaba en casa, navegaba en redes sociales cuando vi una publicación que me dejó sin aliento. Era una foto de la misma mujer que había subido a mi camión, pero en un boletín de búsqueda. Decía que llevaba desaparecida desde hacía varias semanas. El detalle que me puso la piel de gallina fue que, en los comentarios, alguien mencionó que su cuerpo había sido encontrado días atrás en una fosa clandestina. Según los informes, había sido asesinada la misma noche en que yo la vi en la carretera. Mi mente no podía procesarlo. ¿Cómo era posible? Yo la había tenido en mi camión. Había visto su rostro, había sentido su presencia. Desde entonces, cada vez que paso por esa carretera, no puedo evitar recordar aquella noche. No sé si su alma sigue vagando, buscando ayuda o una despedida. Pero lo que sí sé es que nunca volveré a ver la carretera de la misma forma.